Hola chicos y chicas. Bueno, en el ejercicio 1 nos muestran este diagrama y nos piden realizar una matriz desde Asia, bueno, esta tablita, considerando distancia Manhattan. Otro dato importante que nos da el enunciado es que para movernos entre departamentos, que es el contexto del problema, tenemos que ir sí o sí desde X a X. No podemos llegar, por ejemplo, a esta esquina de acá. Tenemos que ir desde el centro de A hasta el centro de B. Necesariamente tienen que seguir ese patrón. Entonces, por ejemplo, para ir desde A a B, tengo que ir desde este centro hasta este centro. Y nos dicen que la distancia directamente es 45. Vamos a ir con los más fáciles primero. Por ejemplo, para ver la distancia que hay desde B a C, ahí sí es un poco más complejo porque tenemos 25 desde acá hasta acá, pero aquí recién llego acá. Tengo que sí o sí llegar hasta acá abajo, lo que implica que tengo 40 menos 20, que es a la altura a la que está el centro de B. Entonces, en este caso, la distancia desde B a C también va a ser 45. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si quiero ver cuál es la distancia desde D a E, voy a tener la distancia desde el centro de D hasta el centro de E, que nos dicen ya que es 65, pero también esta distancia de acá, que serían 25 menos 10, que es la altura a la que está D. Y eso nos daría desde D a E 80. Así vamos llenando la tablita. Y ahora calculemos la distancia desde C hasta D. Desde C hasta D vamos a tener desde este centro hasta acá, que sabemos que es 50, más la distancia que hay desde aquí hasta aquí, menos 10 nuevamente. Entonces esta nos estaría dando 65. Para calcular la distancia de A a C, voy a tener que calcular, o sea, sumar la distancia que hay desde A a B, y luego desde B a C, porque nuevamente recuerden que tenemos que movernos siempre entre los catetos. Entonces, esto sería igual a la distancia que hay entre A y B, más la distancia que hay entre B y C. Luego pasamos a D. Desde D a A. Este es un poco más complejo de entender porque notamos que podríamos pasar directamente desde D hasta A, porque existe una línea de flujo hasta aquí. Sin embargo, tenemos que recordar que estamos calculando la distancia Manhattan. Entonces, independiente de que exista esta línea de flujo, la distancia que yo tengo que calcular va a ser, al final, como si fuera a dar la vuelta completa, pero obviamente tomando el camino más corto. Entonces voy a llegar desde aquí, voy a calcular la distancia hasta acá y posteriormente hasta aquí. Entonces, en ese caso voy a tener la distancia de A hasta el centro de D, que sería 55 más 25, que sería llegar hasta abajo, menos 10, porque tengo que subir hasta ahí. Entonces voy a tener 70. Más la distancia que hay desde este centro de D hasta el centro de A, que en este caso sería 100 menos 25 menos 20, son 55. Es en verdad el más complejo, porque por ejemplo, para ir desde A hasta E, voy a tener que darme la vuelta completa. Entonces este me da 205. Y para ir desde B a D, voy a tener que hacer lo mismo, calcular la distancia de aquí hasta acá, bajar hasta acá y posteriormente hasta acá. Entonces, para ir de B a D sería igual a la suma de las distancias entre de ir de B a C, y ya sabemos que es 45, más la distancia que hay de ir de C a D, que también ya la calculamos que es 65. Después, bueno, nos van quedando estos últimos cuadraditos, que en este caso este es 190, y el último que sería C, para ir desde C a E, que es 145. Ahí estaría toda la matriz de Asia de este problema en particular.